pizarra tenemos un ángulo. ¿Qué ángulo es este? Un ángulo recto. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si se llega a ver, pero en la parte de las esquinas de la ventana también hay un ángulo. ¿Ya? Entonces, como puede observar, los ángulos se encuentran en toda la parte de nuestra vida. Por ejemplo, nuestras manos también forman un ángulo. Un ángulo es, en este caso, es un ángulo agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque forma un ángulo que es menor a 90 grados. Menor a 90 grados. Muy bien. Entonces vamos a empezar ya. Ángulos. Ángulos. Un tema recontra fácil para ustedes. ¿Ya? Bueno, ya saben, en matemática no me gusta darles muchos conceptos, sino de frente al grano. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la unión de dos rayos con un vértice en común. Generalmente a este vértice se le conoce como generalmente se le pone O, pero puede ir cualquier letra del abecedario puede ir, ¿ya? Entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la unión de dos rayos con un vértice en común. Estos rayos se van a llamar A y B. ¿Ya? El rayo A y el rayo B. Ahora, ¿cómo se denota este ángulo? ¿O cómo se lee matemáticamente? Cuando ustedes tengan un ejercicio. Ya lo vamos a decir aquí. Notación. ¿Ya? Notación. Notación. Esto es cómo se lee matemáticamente. ¿Ya? Notación. Se lee. Aquí hay un ángulo. Ya está. Profesor, ¿qué es eso? ¿Cómo se lee? Ya, muchachos, mira. Esto, medida del ángulo A o B es igual a ¿qué? A algo. ¿Ya? Así se lee. La M de medida. Este signo que parece el signo de menor es el ángulo, medida del ángulo A o B. Ojo, siempre el vértice, el punto donde se une el ángulo, donde se unen los dos rayos, va en el medio, ¿ya? Siempre. Y los dos rayos van al costado. Eso siempre recuerda. Ahora, vamos a hablar sobre la bisectriz. Bisectriz de un ángulo. Bisectriz de un ángulo. Esta es la bisectriz de un ángulo. Un punto en común. Ahora, la bisectriz de un ángulo divide al ángulo en dos. ¿Pero con qué característica? Con la característica que es dos ángulos iguales. Esa es la característica, que tiene dos ángulos iguales. Ahora, este rayo se va a llamar A, la bisectriz lo vamos a llamar X y al otro rayo lo vamos a llamar B. Y como siempre, nuestro punto de unión, nuestro punto vértice va a ser el punto O. ¿Cómo se lee esto? De esta manera. ¿Ya? Esa es la bisectriz OX. ¿Por qué OX? Porque la bisectriz tiene un punto de inicio, que es en la O. Y ya está X. Por eso se dice la bisectriz OX. ¿Ya? Ya está. Para que no te olvides. Bisectriz
De esa manera. ¿Cómo se lee la bisectriz? Esto es la bisectriz OX. Pero en los ejercicios yo te voy a poner la bisectriz del ángulo AOB. ¿Qué quiere decir? Cuando yo te diga, es la bisectriz del ángulo AOB, tú identificas primero el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? AOB. Perfecto. Su bisectriz. ¡Pah! Le trazas un rayo que esté partiendo el ángulo por la mitad. ¿Y eso qué va a ser? La bisectriz OX. Muy bien. Espero que hasta ahí te haya quedado muy claro. Muy bien. Ahora, su clasificación. Esto lo voy a hacer rápido. ¿Por qué? Porque esto es recontra sencillo para ti. ¿Ya? ¿En qué se clasifican? Ángulo agudo. ¿Cómo es el ángulo agudo? Rápido. Tiene un ángulo, tiene el rayo, dos rayos, que saben que tiene un punto O, A, B. ¿Cómo es el ángulo? ¿Cómo es el ángulo? Menor a 90 grados, ¿no? ¿Pero qué? Pero es mayor a 0 grados. En pocas palabras, ¿qué te quiero decir ahí? De que este ángulo de aquí, nunca puede ser menos 2 grados, menos 3 grados, menos 4 grados. Jamás. Ya está. Eso es en cuanto al ángulo agudo. Ahora, el ángulo recto. Esto ya no hay necesidad de explicarlo. Solamente es a manera de recordarlo. ¿Cómo es el ángulo recto? Es el ángulo recto, ¿no? Ya está. ¿Cuánto mide el ángulo? Este ángulo de aquí. ¿Cuánto mide? 90 grados. Ya está. Rápido. El ángulo obtuso. ¿Cómo es el ángulo obtuso? Tiene un ángulo ¿cuánto mide este ángulo? ¿Es mayor que quién? ¿Mayor que quién? Mayor que 90 grados. ¿Y menor que quién? 180 grados. Ya, listo, profesor. Eso está muy fácil. Bacán, entonces. Ya me conoces el ángulo agudo, recto y obtuso. Ahora, existen los ángulos según sus lados. ¿Ya? Según la posición de sus lados. Vamos a poner A. Cuando tienen un lado en común, son ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Profesor, ¿qué significa la palabra adyacentes? Que son continuos y que tienen un lado en común. De esta manera. Ya está. Ahora, profesor, ¿qué lado comparten? El rayo B. Como les dije, los ángulos adyacentes tienen un lado en común. ¿Cuál es el lado en común aquí?
¿Cuál es el lado en común? El rayo B. ¿Te das cuenta? Aquí debe haber un ángulo, aquí debe haber otro ángulo. Ahora, este ángulo es el ángulo AOB y este ángulo es el ángulo BOC. Ahora, ¿qué rayo comparten? El B, porque ambos tienen el rayo B. Ese es el ángulo adyacente. Entonces, cuando yo te diga, son dos ángulos adyacentes, ¿qué tienes que hacer? Este gráfico, ¿no? Que comparten un rayo. Muy bien. Ya está. Ahora hay otro tipo, que son los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. La misma palabra te lo dice. Ángulos consecutivos. A, B, C, D y E. ¿Qué son los ángulos consecutivos? Son los ángulos que no están separados, ¿verdad? Que continúan del otro. Este es el ángulo, por ejemplo, el ángulo, no sé, A minúscula, el ángulo B minúscula, el ángulo C minúscula y el ángulo D minúscula. ¿Qué sucede con estos ángulos? Son consecutivos porque están uno tras uno, o sea, A, B, C y D. No están separados. Esos son los ángulos consecutivos. Esto no hay mucho que explicar porque esto es recontra sencillo. Ángulos consecutivos es eso. Ahora, lo que sí es muy importante es que conozcan ángulos opuestos al vértice. Ajá, esto es importante. Listo. Ahora, tenemos un ángulo alfa, un ángulo beta. Cuando tenemos los dos ángulos que son opuestos al vértice, ¿qué quiere decir? De que están frente a frente, ¿ya? Están enojados. Este ángulo está enojado con este ángulo y por eso que se dan la espalda, se dan la colita. Cuando los ángulos se dan la espalda, ¿qué sucede? Alfa es igual a beta. Esto, por más chiquito que tú lo veas, te va a servir bastante, te lo aseguro. ¿Ya? Recuerda, cuando los ángulos se dan la espalda, son opuestos al vértice, son iguales. Eso te va a servir bastante, aunque no lo creas. Así, tan chiquito, tienes que recordarlo muy bien, porque te va a servir mucho. Ya, continuemos. Ahora tenemos lo que es los ángulos complementarios, ¿ya? Ángulos complementarios. A ver. Voy a poner y esto que tiene un ángulo. Voy a poner ya. Tenemos dos ángulos, el ángulo AOB y el ángulo CPD. Recuerda que el vértice siempre va en el medio. En este caso, ¿cómo sería? El ángulo AOB. Y en este caso, el ángulo COD. ¿Ya? ¿Ya? El ángulo COD. Listo.
¿Qué son los ángulos complementarios? ¿Qué quiere decir? Que estos dos ángulos suman 90 grados. ¿Cómo? Alfa más beta debe ser 90 grados sexagesimales. Profesor, ¿es nada más? No. Ahora, por ejemplo, yo te digo, el complemento de alfa, ¿qué me vas a poner tú? ¿Cuánto le falta a alfa para hacer 90 grados? ¿Qué quiere decir? De que tú me vas a restar 90 menos alfa. Esto es el complemento del ángulo. Ahora, por ejemplo, yo te digo, tengo un ángulo de... Tengo un pequeño ángulo aquí. Y esto me mide, por ejemplo, 30 grados sexagesimales. Digo, ¿cuál es el complemento de este ángulo? Complemento, ¿qué es? Restar el ángulo 90. Tú me agarras y pones 90 menos 30. ¿Cuánto es? 60. ¿Cuál es su complemento? 60 grados. Ese es el complemento. Profesor, he escuchado de un suplemento. El suplemento es todo lo contrario. Si en el complemento era 90 grados, en el suplemento va a ser 180. En el mismo caso que el anterior, alfa más beta va a ser igual a 180 grados. Yo te digo, el complemento de ángulo, ponte que este ángulo mida 40. ¿Cuál es su suplemento? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a restar 180 menos 40. ¿Cuánto es? 140. ¿Cuál es el complemento? No, perdón, ¿cuál es el suplemento? 140 grados. 6 decimales. Listo. Ya hemos hablado sobre los ángulos complementarios y suplementarios. Entonces, chicos, eso es. Hasta el momento, ahí, eso ya lo conocen, eso es recontra sencillo. ¿Qué nos falta por aprender? Lo siguiente, mira, tenemos esta manera de ejemplo, ¿ya? Porque esto lo van a ocupar. Ustedes estos gráficos los van a hacer con regla, ¿ya? Con regla. No me los hagan a mí como yo lo estoy haciendo a mano. ¿Ya? Yo tengo un poco de práctica, es por eso que no me sale perfecto, completamente recto, pero tampoco me sale chueco, así horrible, ¿no? Pero ustedes lo hacen con regla. Ok, ok, ya, ojo al pie, mira. Por ejemplo, tenemos un ángulo A, un ángulo B, un ángulo C y un ángulo D. ¿Cuánto mide todo esto? 180. Muy bien. ¿Qué quiere decir? De que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D, aquí va a ser igual a 180 grados. Eso, acuérdate muy bien. Cuando te hagan un tipo de ejercicio de esta manera, tu rápido, todo es 180. Entonces, la suma de todas las medidas de los ángulos tiene que ser 180. Listo. Ahora, ¿qué pasa si te pongo esto y esto? Acá te pongo E, F y G. Fácil, profesor. ¿Cuánto mide una vuelta entera? Si la mitad de 180, una vuelta entera es 360. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, campeón? De que A más B más C más D más E más
F más G es igual a 360 grados sexagesimales. Nada más, eso está recontra sencillo, ¿no? Muy bien. Hasta ahí es el tema de geometría. Ahora voy a ponerles unos ejercicios para que les sirva de manera de ejemplo y ya me puedan entender más de qué va esto, ¿ya? Ya chicos, tenemos el ejercicio número 1, recontra sencillo. Yo sé que ya lo han resuelto, bueno, mirad nada más. ¿Recuerdan lo que les dije en la última parte de la explicación del tema? Muy bien, exacto, eso hay que hacer. X menos y más x más x más y, esto aquí va a ser igual a 180. ¿Por qué? Porque está nuestro ángulo echado y todos los ángulos que van aquí deben sumar 180. Muy bien. Esto con esto, chifao, chifao, se va. X más x más x, 3x es igual a 180 grados. ¿Qué más? X va a ser igual a ¿qué? A 180 sobre 3. X aquí va a ser igual. Vamos a colocar aquí. Entonces, X aquí va a ser igual a 60 grados sexagesimales. Muy bien. Esto es solamente para que se diviertan, a manera de diversión es esto. Esto es para que tú te diviertas, para que entres en confianza. Muy fácil el ejercicio, ¿no? Ya chicos, el ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? Que debemos hallar x en este ejercicio. A ver. Lo primero, todo, ¿cuánto vale? 180. Profesor, pero tengo una duda. ¿Por qué me pone aquí dos ángulos? Profesor, hay muchos ángulos. Ya, muy bien. Mira, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer lo siguiente. Mira, quiero que te des y que me prestes mucha atención en lo que voy a hacer a continuación, ¿ya? Este ángulo de aquí, que va a estar partiendo aquí por la mitad, ¿qué es lo que forma acá? Un ángulo de 90. ¿Qué es lo que forma aquí? Otro ángulo de 90. Ojo. Ahora, dice que este ángulo es tita tita. Entonces, ¿qué hacemos? Que tita más tita es igual a ¿qué? A 90 grados. Aquí dice que es alfa alfa. Entonces, ¿qué quiere decir? De que alfa más alfa es igual a 90 grados. Tita más tita, 2 tita es igual a 90 grados. Tita que es igual a 45 grados. Aquí, lo mismo pues. Aquí va a ser igual a 45 grados. Listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si este ángulo de aquí vale, no, esto de aquí vale 45, 45, 45 y 45, ¿qué nos quiere decir? De que está partido por la mitad. Por ende, x aquí va a ser igual. Si tú te das cuenta, el x está encima de la tita. ¿Qué quiere decir eso? De que x nos está diciendo de que x es igual a tita. Ahora, si x es igual a tita y tita que es igual a 45. Recontra sencillo, nada del otro mundo. Ya, el siguiente ejercicio lo vamos a hacer en una hoja, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ejercicio que está después de este es un poco largo y un poco complicadito y prefiero hacerlo en una hoja porque la pizarra es un poco pequeña y no va a alcanzar el tamaño, ¿ya? Y de repente los confundo más y yo no quiero eso. Entonces, es por eso que el ejercicio 3 y 4 lo vamos a hacer en esta hoja, ¿ya? Este ejercicio es recontra simple. Miren, nos da este ángulo, ¿ya? Nos da este ejercicio.
¿Qué es lo que nosotros debemos identificar aquí? De que todo esto es 150 grados sexagesimales. Aquí lo tienen, ¿ya? Aquí lo tienen. Que dice que la medida del ángulo AOC es 140, ¿ya? O sea, este ángulo de aquí, todo esto es 140. Ahora, la medida del ángulo BOD, o sea, de aquí hasta aquí, es 150. Perfecto. ¿Qué nos piden? Hallar este ángulo de acá. ¿Cuál ángulo? Este, ¿verdad? Este angulito de acá es lo que nos pide hallar. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Si dice que todo este ángulo de acá es 150, ¿cuánto me vale este ángulo de aquí? Al ojo, 30, ¿no? 30 grados. ¿Por qué, profesor? Porque dice que todo esto es 150. Ahora, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 30. Te lo pongo más fácil. A este ángulo de aquí lo vamos a llamar Y. Lo vamos a llamar Y. Entonces hacemos Y más 150 es igual a 180 grados sexagesimales. Muy bien. ¿Qué quiero lograr con esto? Hallar cuánto mide solamente este angulito de aquí. Eso es lo que yo quiero saber. Hacemos Y es igual a 180 menos 150. Entonces Y aquí va a ser igual a 30. ¿Ya? Esto es aplicando ecuaciones. Lo de hace rato yo te lo hice así sacando al ojo. ¿Ya? ¿Qué más? Ya tenemos cuánto vale este ángulo de aquí. Ahora, pero nos pide este ángulo de acá. Pero que nos da el ejercicio de que todo esto vale 140. Ahora, si este angulito chiquito de aquí vale 30, ya esto de aquí vale 30 grados, ese chiquito de ahí, ¿cuánto vale el de aquí? Ya, vamos a hallar acá, en este lado. 30 más x es igual a 140. Profesor, ¿por qué 140? Por esto pues tigre, mira, todo esto es 140. Y esto más esto nos tiene que dar 140. Es por eso que hacemos 30 más x es igual a 140. ¿Cuánto nos va a dar x? X va a ser igual a ¿qué? A 110. De frente muchachón, ¿ya? X va a ser igual a 110. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y qué tal me equivoco, no? ¿Qué tal todos cometemos errores? ¿Cómo lo puedo comprobar? Fácil. Si este angulito aquí es 110, el de aquí es ¿cuánto? 110, ¿cuánto vale este? 30 y todo suma 140. Muy bien. Dice que todo esto es 150 y esto vale 110. ¿Cuánto vale el de acá? 40. 40 más 110, 150. 30 más 110, 140. 30 más 110, ¿cuánto es? 140. 140 más 40, 180. Y ya está. Y tenemos nuestro ángulo de 180. Recontra sencillo, ¿no? Les voy a copiar el siguiente ejercicio. El que viene es un poco ya más complicado y voy a necesitar que me presten mucha atención, ¿ya? Ya, chicos, el siguiente ejercicio es este, ¿ya? La suma de las medidas de dos ángulos es igual a 105. Si el complemento de la medida de uno de ellos es igual al cuádruple del complemento de la medida del otro, calcule el complemento de la diferencia de los mismos. Ya, aquí lo tengo el ejercicio, ya lo he copiado. Les repito, la suma de las medidas de dos ángulos es igual a 105. Si el complemento de la medida de uno de ellos es igual al cuádruple del complemento de la medida del otro, calcule la diferencia, calcule el complemento de la diferencia de los mismos. Ya, es lo mismo que está aquí. Ya ustedes le ponen pause y lo copian, ya, para que esté más claro. Ahora, ¿cómo se resuelve ese tipo de ejercicios? Miren, sencillo, ¿ya? No se alarmen. Ya ustedes son tigres, confíen en ustedes mismos. Miren. Dice, la suma de las medidas de dos ángulos es igual a 105. ¿Conocemos los ángulos? No, profesor, no los conocemos. Entonces, vamos a colocarle
dos letras que no conocemos. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que la medida de estos dos ángulos es 105. Que la medida de la suma de estos dos ángulos es 105. Ahora, ¿qué más nos dice? Si el complemento de la medida de uno de ellos, ahora, dice el complemento de la medida de uno de ellos. Repito, el complemento de la medida de uno de ellos. ¿Qué quiere el complemento? Que es 90, ¿verdad? 90 menos el ángulo. Si nos dice uno de ellos, escogemos el primero, que no sabemos, que es alfa. El complemento de la medida de uno de ellos. Aquí está el complemento de la medida de uno de ellos. Es igual al cuádruple ¿de quién? Al cuádruple del complemento de la medida del otro. ¿Al cuádruple de quién? Recuerda que cuando hablamos de cuádruple, significa que el número que vamos a multiplicar debe ser multiplicado por 4, ¿verdad? Dice, es igual al cuádruple del complemento de la medida del otro. Cuádruple, complemento, 90 menos, ¿cuánto? Menos beta, muy bien, ya está. Ahí está. Si el complemento de la medida de uno de ellos, ¿a qué es igual? Al cuádruple de la medida del complemento de la medida del otro. Hasta ahí ya tenemos, ¿qué cosa? Plantea nuestra pequeña ecuación. Muy bien, hasta ahí, recontra sencillo. Vamos a resolver nuestra ecuación. A ver, ¿por partes o rápido? Por partes, ¿ya? A ver, 4 por 9, 36, 360 menos 4b. Muy bien. ¿Qué nos da esto? Nos da que 360, a ver, nos da esto, lo siguiente. Perdón, no me siento muy cómodo con esto. Muy bien, a ver, esto es beta, ¿ya? Vamos a hacer que los números pasen a un lado y las incógnitas pasen ¿a dónde? Pasen al otro lado, ¿ya? Ya, chicos, continuemos. Perdón si se mueve mucho la cámara, pero es que no me siento muy cómodo, pero es necesario para que me puedan entender el ejercicio, ¿ya? Si lo hago en la pizarra va a estar recontra apretado y va a ser peor. Ya, repasemos lo que hemos hecho hasta el final. Hemos planteado nuestra ecuación, estamos resolviendo. ¿A qué llegamos? A lo siguiente, que 4 beta menos 270 es igual a alfa. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado de esta manera, ¿verdad? Eso ya lo sabes. 360 es igual a 360 menos 4 beta. ¿Qué nos queda aquí en este lado? 4 beta menos alfa es igual a 360 menos 90. Ahora, pasamos las incógnitas a un lado y los números al lado derecho. ¿Para qué nos sirve esto? Para que no nos quede negativo en ninguno de los dos lados. Muy bien. ¿Qué hacemos? Dejamos el 360 ahí y el 90 lo pasamos restando, nos queda 270. 4 beta menos alfa es igual a 270. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar el alfa. Despejamos el alfa, como es negativo, alfa al otro lado va a pasar positivo y el 270 va a pasar negativo. Muy bien. Entonces aquí hemos llegado a de que 4 beta menos 270 es igual a alfa. Muy bien. Ya tenemos algo. Ojo, mira. Vamos a ponerle esto, a esto le vamos a llamar triángulo, este le vamos a llamar dos triángulos. Ojo, vamos a reemplazar en triángulo dos triángulos. ¿Qué quiere decir? De que vamos a reemplazar esta ecuación en esta. Vamos a hacerlo en este lado. ¿Ya? ¿A qué es igual alfa? A 4 beta menos 270. ¿Más quién? Más beta es igual a 105. ¿Qué hemos hecho? Simplemente este alfa lo hemos reemplazado con este de acá. ¿Ok? Hemos reemplazado. Alfa, ¿qué es igual? Pues
a 4 beta menos 270. ¿Dónde lo hemos reemplazado? Aquí. ¿Y dónde está esto? Acá. ¿Ya? Resolvemos esta pequeña ecuación. Como una vez más le digo, lo que nos conviene sería que nos quedemos con las letras a este lado. 4 beta más beta es igual a 105 más 270. 4 beta más beta, 5 beta. ¿A qué es igual? A 105 más 270. ¿Esto qué es igual? 0, 7, que es igual a 5 más 7 más 0, 7 y 375. Comprobemos, a ver, 5 más 0, 5, 7 más 0, 7, 2 más 1, 375. ¿Qué hacemos ahí? Dividimos 5 beta, voy a copiar aquí para que esté un poco más ordenado, ¿ya? 5 beta es igual a 375. Ahora, ¿qué más hacemos? Beta es igual a 375 sobre ¿qué? Sobre 5. Beta, ¿a qué es igual? Dividimos 5 por 1, no. 5 por 7, 35, nos queda 25, 5 por 5, 25. ¿Ya? Nos queda que beta es igual a 75. Comprobamos. 5 por 5 es 25. Llevas 2, 5 por 7, 35, más 2, 37. Y nos da 375. Muy bien. Entonces ya tenemos que beta es igual a 75. ¿Qué hacemos? Aquí. Beta que es igual a 75, ¿no? Aquí lo voy a hacer en esta parte de aquí abajo, ¿ya? Para que esté más ordenado. Nos dice de que alfa más beta es igual a 105, ¿no? Por triángulo 1, ¿no? Triángulo 1 nos dice eso, de que alfa más beta es 105. Ahora, dice que beta es igual a 75. Al ojito, al ojo. ¿Cuánto vale alfa? Alfa es igual a 105 menos 75. ¿A qué va a ser igual alfa? Rápido, campeón, tú sabes esto. 105 menos 75 es igual a 0. 10 menos 5, no, perdón, 10 menos 7. 30. No, 4. Comprobamos. Esto más esto nos tiene que dar esto. 5 más 0, 5. 7 más 4, no, pues 30. 30. Oh, profesor, qué burro. Sí, lo sé. Listo. Entonces, ¿qué es igual? A que alfa es igual a 30 grados. Ya tenemos que beta es igual a 75. Alfa es igual a 30. Sumando los dos nos da 105. Muy bien. Ya, profesor, ya hemos llegado a eso. No, muchachos, no. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice calcule el complemento de la diferencia de los mismos. ¿Qué es el complemento? 90. Pero dice que calculemos el complemento de ¿quién? De la diferencia de los dos ángulos. Si hacemos la diferencia de los dos ángulos, ¿qué es? 75 menos 30. Muy bien. 75 menos 30. Agarramos 75 menos 30. Estamos calculando el complemento de la diferencia de ¿quién? De los dos ángulos. 75 menos 30, ¿cuánto es? 5, 4, menos 90. 90 menos 45, ¿cuánto es? 45. Entonces, ¿cuál es el ángulo? 45 grados. ¿Ya? Esto es lo que nos pide. Que calculemos el complemento de la diferencia de los mismos. ¿Cuál es el resultado? 45 grados. Muy bien. Esto es el ejercicio más complicadito que he podido darles para que más o menos me puedan resolver la práctica. En la práctica hay parecidos, pero les he querido dar ese ejercicio como para que me entiendan mejor, ¿ya? No se asusten, no parece difícil. Al contrario, esto es recontra fácil. Repasen el video. Si no han entendido algo, pueden repetirlo o me preguntan a mi WhatsApp personal, ¿ya? No se asusten, chicos, ¿ya? Esto es sencillo, ¿ya? Esto lo procesan rápido y ustedes pueden. Yo confío en ustedes. Ustedes me han demostrado que ustedes son muy, pero muy buenos chicos. Todititos en general, ¿ya?
Entonces nos vemos hasta el siguiente video, hasta la siguiente clase. Hasta pronto.